Primero, antes de iniciar, quiero leer el pasaje en el que nos vamos a centrar el día de hoy. Vamos a leer dos pasajes, Apocalipsis y Zacarías, pero quiero leerles el de Apocalipsis para refrescar. Estoy segura que ustedes ya lo han leído varias veces y lo hemos estado estudiando, pero quería leerlo antes de empezar con un poquito la explicación de lo que les traigo el día de hoy. Dice que cuando Juan le empiezan a mostrar la apertura de los sellos de los que habla Apocalipsis, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno. Vea que son cuatro seres vivientes. Dice como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dada el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Basado en eso es en lo que vamos a estudiar hoy. No vamos tanto a estudiar lo que es profecía bíblica, sino que vamos a dar los escenarios que se puedan dar. ¿Por qué les digo escenarios? Porque la profecía nunca se puede explicar al 100% exacta hasta que haya sido cumplida. No se puede, no podemos decir, bueno, esto va a pasar. El Señor nunca nos da detalles de cómo, aunque nos da la profecía, digamos, siempre vamos a tener ese grado de incertidumbre, ese grado de no poder ver bien claras las cosas. Hay una parte que Dios no va a revelar también, que eso le corresponde a Él y no nos va a dar detalles en lo que va a suceder o cómo esa palabra se va a cumplir. Él tira la palabra, pero los detalles muchas veces nos deja el no poderlas analizar al 100%. Era como en el tiempo de, digamos, de Jesús. Sabían que venía un Mesías, sabía que venía un Redentor, pero nunca ellos pensaron que la redención de él se iba a extender no solo a Israel, sino que a toda la gente de la tierra a través del madero. Ellos estaban esperando un Redentor que los librara de la opresión romana. Pero cómo se cumplió fue muy distinto a lo que ellos estaban pensando. Por eso hubo mucha gente que no lo pudo reconocer. Así sucede con las palabras proféticas. Hay personas que por estar esperando una palabra de cierta forma no pueden reconocer que puede existir otra forma en que Dios lo va a hacer. Otro ejemplo, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la palabra profética decía que Israel volvería a nacer, pero nunca pensaron que iba a ser a través de Hitler y una persecución tan espantosa como lo fue el del Tercer Reich. Entonces, muchas veces tenemos esa incertidumbre de ¿será que es? ¿Será que no? Y yo lo que vengo a plantearles hoy no es una aseveración del 100%. Voy a plantear ciertos escenarios que se pueden dar, ciertas situaciones que podemos estar viviendo sin saber que se están dando. Pero en el tiempo en que Daniel vio toda la profecía de Apocalipsis, él vio toda esa visión de todos los reinos. Imagínense que él supo el año. Él supo el año, él empezó a investigar y él dijo: este es el año en que se cumplen los años 70 que debíamos estar en cautiverio. Él empezó a buscar. El Señor no le dio el día, no le dio la hora, pero sí le dio el año. Y cuando él empieza a indagar,
Dice que benditos los que leen la profecía de este libro. Así inicia el libro de Apocalipsis. Cuando empezamos a indagar, Dios nos empieza a revelar, porque a Daniel se le dijo, sella las palabras de esta profecía porque son para el fin. Entonces, en la medida en que esas profecías se empiezan a acercar, va a ser más fácil analizar esas profecías. Y por haberlas analizado, Daniel de repente, Dios le abre todo el panorama y le da una revelación más grande de lo que él estaba pidiendo. Él estaba simplemente pidiendo, ¿será este el año? Y Dios le da una revelación de los últimos tiempos que a nosotros nos está tocando y nos va a tocar vivir. Eso es maravilloso. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 decía, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, quiere decir el cumplimiento, cuando venga Cristo, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces podemos entender, en parte nosotros conocemos y en parte estamos profetizando, pero a ciencia cierta no sabemos cómo Dios va a dar cumplimiento a esa profecía. Cuando hablamos del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo, y nos explican que vendrán eventos a un nivel mayor como nunca se ha dado, tenemos que entender que muchas veces nos hemos confundido por analizar eventos como lo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las personas decían, él es el anticristo, definitivamente ahora sí, este es el fin del mundo, pero recordemos que ese fue un tiempo donde no fue mundialmente, aunque el efecto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial se sintieron mundial, no fue en el mismo momento, fue en Alemania, luego Europa, luego empezaron a migrar y empezamos a sentir, no empezamos, ¿verdad? Bueno, yo no estaba viva, pero se empezó a sentir alrededor del mundo en diferentes formas, inclusive. Cuando termina la Segunda Guerra, Hiroshima y Nagasaki no lo sintió otra persona digamos que estaba en Costa Rica o en Guatemala. Pero cuando se habla del apocalipsis, se habla de eventos que van a tener lugar a un nivel global. El efecto va a ser tal que va a ser casi inmediato sobre toda la tierra y que íbamos a ver cosas, como dijo Jesús, automáticamente le hacíamos saber, todo ojo iba a ver ciertas cosas que no se hubieran podido dar sino hasta en el tiempo del internet. Jesús lo habló, de que habían cosas que iban a suceder, guerras, rumores de guerras, pestilencia, todo lo que traen los jinetes. Pero ellos estaban diciendo, ¿cómo? Todo esto va a suceder en Israel. Pestilencias, guerras, rumores de guerras, terremotos. Para ellos su mente reducida no entendía que eventualmente en los tiempos finales, en la época del 58, alguien iba a venir con la idea del internet, en el 69 se iba a poner ya oficial y en el 83 iba ya a tener un nombre con servidores y sitios en donde la gente podía ya accesar a todo esto que ahora nos tiene conectados, ¿verdad? En el 91 es cuando se anunció ya públicamente The World Wide Web, que es todo el internet y por medio del cual nosotros nos movemos. Por eso es que nosotros podemos acceder a toda esta información que Jesús dio y que ellos en ese tiempo no podían. Estamos en ese tiempo. Estamos apenas llevamos menos de 50 años de tener internet o un poquito más. Y yo creo que estamos en ese tiempo. Ahora, nunca ha habido un evento en la historia, en la humanidad, que haya afectado al mundo entero a la misma vez, como lo fue el inicio de la pandemia. Había afectado, digamos, simultáneamente unas áreas y luego otras, pero nunca mundialmente como nos afectó la pandemia. Si eso fue así, entonces tenemos que analizar si puede ser que durante ese tiempo el Señor estaba empezando ya a cambiar los tiempos, que Él llamó principio de dolores. Cuando Él dijo, estos solo son principios de dolores, no tengan temor, porque es necesario que pasen. Entonces nos dijo, esto está empezando a hacer el engranaje de las cosas que iban a precipitar la revelación de Jesucristo, porque eso es lo que significa el Apocalipsis. Ahora, son el pasar por fuego, el pasar por
por tribulación es juicio, y muchos debaten de que eso no puede pasar con la iglesia. No puede haber juicio, y lo hemos estado platicando con algunos de ustedes, pero hay cierto fuego que es un fuego purificador. El Señor se acuerda que le dijo a Pedro, le habló sobre ese fuego: el Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y era qué? Estaba preparándolo para lo que venía para él, para lo que él lo iba a usar. No era juicio, era simplemente que iba a ser un como principio de dolores a lo que Pedro eventualmente tenía que hacer. Así que sería injusto también que, si la iglesia va a ser salvada del juicio, porque sí lo va a hacer, sería injusto que la iglesia no tuviera una visión de las cosas que están por venir a través de las señales. Jesús las dio, y esas son las señales que hoy vamos entonces a analizar. Y no podemos analizar la palabra de Apocalipsis que acabamos de leer si no estamos enterados de qué es realmente lo que significan los jinetes y los caballos. Y entonces en eso es en lo que yo me quiero enfocar, y en lo que ha sucedido en los últimos 3 años, desde el 2019, en donde entramos en una tribulación que nos movieron el piso literalmente. Vamos a estudiar entonces lo que es el Apocalipsis. Personalmente, y muchos concuerdan en que yo creo que el inicio del Apocalipsis, aún vamos a estar aquí, pero usted puede pensar diferente, no importa, eventualmente vamos a juntarnos con Jesucristo, que es lo importante. Pero una de las cosas que yo siempre hablo es de que el anticristo dijo que iba a salir en una plataforma que ya iba a estar montada, se iba a pedir un líder. Eso me deja a mí pensando de que él necesita que todas las piezas de gobierno, para que él se levante y pueda liderar, tienen que estar en forma o tienen que estar ya puestas. Entonces yo creo que el inicio del Apocalipsis nos habla de esas piezas que van a llenar ese engranaje, porque la palabra dice de que no va a venir el Señor Jesucristo hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que vendría la apostasía al mismo tiempo. Si hay apostasía, la iglesia todavía está aquí, porque la apostasía es la gente que está abandonando la iglesia. Quiere decir que nosotros quizá vamos a ver la revelación del anticristo también antes de ver la de Jesucristo. Es a él a quien esperamos, no estamos esperando al anticristo. Ya no estoy esperando al anticristo, pero ya con eso en mente, entonces ahora sí quiero que podamos entrar de lleno a ese breve introducción. Ya sabe que si quiere participar con nosotros puede hacerlo. Si usted nos contacta a través de Telegram, Michelle Ponciano. Vamos a ver. Y aquí estamos entonces, jinetes y caballos, o caballos y jinetes, y vamos a ver entonces qué es lo que significan. Y estudiando acerca de los jinetes y los caballos, vemos en el libro de Esther que fueron mensajeros, fueron pregoneros de la libertad de una ley establecida. Se recuerda en ese tiempo del rey Asuero. Amán da la orden de que maten a todos los judíos del reino, y la reina Esther intercede, y luego ya conocemos el fin de lo que fue Amán. Y al interceder se le da el anillo, que es la autoridad para sellar esas cartas que luego iban a ser llevadas por medio de jinetes a todo el reino. Entonces vea qué interesante. Esther 8:10 dice: y escribió en nombre del rey Asuero, este es el tío de Esther, y lo selló con el anillo del rey. Y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Muchas veces los jinetes y los caballos van a ser mensajeros de un edicto o de algo que contradice el edicto del enemigo. Y cuando vemos el Apocalipsis, puede existir la posibilidad de que sean mensajeros que nos pongan a nosotros las antenitas de vinil en alerta y podamos ver, uy, esto está pasando, esto quizás significa.
Y luego continúa, los correos pues fueron montados en caballos veloces y salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Susa era Babilonia. Recuérdense que ellos eran los judíos que habían quedado, que no habían regresado a Jerusalén, estaban en Babilonia. Y vamos a ver esto de los caballos, redondea o merodea alrededor también de Babilonia. Y nosotros en los últimos tiempos, en Apocalipsis, vamos a ver el levantamiento, o ya hemos visto el levantamiento de lo que es Babilonia. Entonces son mensajeros, mensajeros. Cuando hablamos de caballos o de jinetes, son ejércitos o significa guerra. Eso también nos habla mucho y nos ayuda a entender un poquito sobre los jinetes del Apocalipsis, porque dice Éxodo 14:9, dice, siguiéndolos pues los egipcios, al pueblo que había salido con Moisés, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Eso significan los caballos y las carrozas. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Si se da cuenta, entonces esto significa también ejército o guerra. Salmos 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Esta es gente que está viendo que no van a confiar en sus armas de guerra. Salmos 27. También Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Vemos nuevamente ejércitos y batalla. Isaías 31:1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, o sea, la fuerza de Egipto era su ejército, y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Nuevamente, los jinetes, los carros, es un ejército. Y en Isaías 22:6 dice, y Elam está situado en la parte de Irán, tomó Aljaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y los de a caballo acamparon a la puerta. Eso está hablando también de ejércitos. Jeremías le dijo, mire lo que le dijo acerca de los juicios que venían sobre Babilonia, se lo dijo a los reyes de Media, los medos y los persas, que fueron los que destronaron entonces a Babilonia. Él le dice esto a los reyes de Media, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Lo que le estaba diciendo es, voy a quebrantar, te voy a dar autoridad para quebrantar ejércitos de naciones. Y luego el Apocalipsis, en Apocalipsis 9:16, nos habla de una gran batalla, y esto fue lo que interpretó. Claro que Juan se lo tuvieron que mostrar de esta forma porque Juan no hubiera entendido qué era lo que él estaba viendo. Dice que el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, y oí su número, y así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Imagínense que esa cantidad de 200 millones de un ejército, nunca en la vida, digamos en la época de Juan, era posible. Nadie tenía esa cantidad, pero imagínense que solo China tiene más de 1,5 millones de soldados. Rusia tiene 500,000 de soldados. Si hay una coalición que se vaya a levantar en el tiempo de esta guerra, van a llegar a los 200 millones, pueden llegar muy bien. Pueden llegar perfectamente bien. Ahora, ¿qué significan también los caballos y los jinetes? Y hay algo que a través del estruendo y del ruido, el Señor lo usaba también para intimidar, pero cuando un ejército quería entrar intimidando para que se rindieran, ellos entraban cabalgando. Y vale la pena mencionar esto porque los jinetes del Apocalipsis entran cabalgando, y entran cabalgando, digamos, como que se escucharan de lejos.
El caballo se escucha de lejos. Vamos a analizarlo eso ahorita adelante, pero intimidar al enemigo era lo que se usaba también con el ruido y el estruendo de los caballos. Mire lo que hizo el Señor. En Primera de Reyes 7 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballos y un estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, o sea, ha hecho una coalición con alguien más, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Dicen que salieron soplados, dejaron todo el campamento botado, porque ellos escucharon un estruendo de carros, de caballos y de un gran ejército que Dios los engañó para que ellos creyeran que estaban llegándolos a atacar. Y Deuteronomio 21 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Qué cosa más linda. Qué cosa más hermosa es esa palabra, porque muchas veces creemos abrumante las situaciones que estamos pasando, pero el Señor dice, aunque veas caballos y jinetes y carros y tú veas que las situaciones se salen de control, yo estoy contigo. No tengas temor de lo que vaya a pasar, no tengas temor de cualquier cosa que pueda venir. Pero ahora el uso de los caballos ya no es lo que se usa para las guerras. El uso de caballos se quedó casi que en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Dice que en la Segunda Guerra Mundial todavía habían países que tenían, digamos, dentro de sus líneas del ejército tenían caballos, pero ya no es usualmente lo que se usa. Ahora sabemos que si bien estos ya no eran parte del ejército, siempre se siguieron usando para llevar medicinas, para llevar alimentos, para trasladarse en lugares donde no entraban carros, digamos. Pero ya el caballo ya no es parte del ejército. Ahora creo yo que pasamos a un tiempo en donde es un poco más sofisticada la situación de las guerras. Vamos a analizarla un poquito porque vamos a ver cómo es que ahora se mueven esos ejércitos. Pero entrando entonces de nuevo a lo que eran los jinetes del Apocalipsis, que es cuando se abren los sellos, vemos una peculiaridad en cada uno de esos jinetes y de esos caballos, porque pareciera que son cosas que están por venir. Y el Señor Jesús, el Espíritu Santo en el libro de Ezequiel, a través del profeta Ezequiel, habló de 4 plagas que son las plagas o juicios que él usa a la hora de cuando él dice ya hasta aquí. Y son muy parecidos a los jinetes, pero estos juicios no entran de un día para otro. Empiezan a entrar con advertencias y empiezan a suceder paulatinamente y quizás no toda la misma vez, y se empiezan a elevar así como escuchamos el estruendo de los caballos, que los escuchamos de lejos y empieza a riezar el sonido de esos cascos. Primero él dice, en Ezequiel 14:21 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más yo enviaré contra Jerusalén? Aquí estaba hablando cuando Jerusalén estaba totalmente apartado de él. Mis 4 juicios terribles. Recuerda que los 4 espíritus empiezan en Apocalipsis 6. Y los 4 juicios terribles son espada, o sea, guerra, hambre, fieras y pestilencia o enfermedades, para cortar de ella hombres y bestias. Entonces, los jinetes del Apocalipsis empiezan a anunciar lo que está por venir. Ya empezamos con la pestilencia, ya empezamos con el hambre, hemos visto, vamos a analizar lo que significa la espada, pero vamos a hablar primero por qué en caballos y no otro animal. ¿Por qué? Vimos que los caballos son ejércitos. Vimos que no necesariamente salen a la misma vez, porque si salieran a la misma vez, los 4 llevarían las 4 cosas que llevan en la mano, que las vamos a analizar. Si salieron uno tras otro, es que uno va a ir desencadenando lo que el siguiente va a provocar.
El hecho de que, ¿por qué caballos y no un oso? ¿Por qué no una pantera? ¿Por qué no una jirafa? ¿Por qué no un venado? ¿Verdad? Para poner un ejemplo. ¿Por qué caballos? Porque los caballos son los únicos, a ver si lo tengo por aquí, son los únicos que se pueden domesticar o adiestrar más bien para poderlos manejar. ¿Quién maneja a ese caballo? El jinete. Si dijimos que los caballos y los jinetes son ejércitos, vamos a ver entonces que lo que hemos estado viviendo es un ejército tras otro que trae una agenda perfecta. Una agenda que es dominada por el que lleva las riendas. Vemos que son jinetes, son personas. Entonces, esto nos puede indicar de que es una situación que ha sido dominada o manejada con las riendas de los planes humanos. Es así de fácil, porque la pantera no la hubiéramos escuchado si alguien viniera montándola, pero nadie puede dominar a una pantera subida en el lomo de una pantera o un oso. No se puede dominar. Lo único que sí se puede mover es los caballos. Mire lo que dice Santiago 3:3. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Estos caballos representan todo un cuerpo, un cuerpo de combate que van a ir introduciéndose uno tras otro, uno tras otro. Vamos a ver que 3 de ellos vienen con una cosa en la mano, el cuarto no. Y vamos a ver que solo uno de ellos tiene nombre, 3 no. Muy, muy interesante. El primer sello, lo que habíamos leído era que era un caballo blanco, que era un jinete con arco, y dice que viene con una corona. Esa corona del primer jinete se llama Stefanos, que se refiere a una corona más que todo, no es una corona de oro, es una corona hecha de hojas. Usualmente se daban las hojas de laurel. Y aquí nos habla de que este jinete va a tener un límite de tiempo porque las hojas no son de un rey perenne. El rey perenne siempre se le hacían las coronas de oro. Pero este va a tener limitada su exposición, limitado el arco que él trae en la mano. Yo creo que estos son progresivos, estos jinetes, porque lo vemos venir desde antes, como dijimos, pero hay alguien que va a venir a la cabeza. El único que tiene la corona es el que va a dirigir. ¿Qué es lo mejor para poder entender si estos son ejércitos? Es que nosotros empecemos a analizar cuáles son las organizaciones a nivel mundial que han estado dictando las cosas que se deben y las que no se deben hacer. Las vamos a ver más adelante, pero no sé si las voy a poder mencionar, solo van a ver la foto porque me avisaron el día de hoy que el video pasado, donde se habló un poquito de las vacunas, me lo quitaron, me lo bajaron de YouTube y me dijeron de que al próximo strike me cierran la cuenta, imagínense, pero bueno, vamos a seguir hablando la verdad cuando se necesita. Pero lo que yo siento de estos jinetes, esto es personal, es de que estos jinetes entran con políticas, a establecer políticas de gobierno, entran a montar un globalismo, el globalismo que es tan famoso que están, ¿verdad? Y estos, si bien los jinetes antes eran ejércitos, yo más bien creo que esto para ganar territorios, estos jinetes se han vuelto un tanto más sofisticados porque ya no aparecen físicamente en el campo de batalla, pero con ejércitos y hombres que antes luchaban por un territorio, ahora esta sofisticación que de estas invasiones son en la mente, son visuales, son con desinformación y son a través de mucho engaño. Yo creo que las políticas de gobierno se han vuelto mucho más sofisticadas y los movimientos activistas que toman posesión vienen a galope firme.
desde el 2019 hemos visto que han cambiado las políticas de una forma en donde dice, en serio, hay alguien que realmente cree que esto está correcto y nos asusta muchas veces, ¿verdad? Entonces, el segundo sello, el caballo rojo, él viene a quitar la tierra a la paz. 2019 para acá, ¿qué hubo? Temor, la gente estaba afanada, ¿qué fue lo que pasó? La gente no entendía, se elevaron los niveles de depresión, de ansiedad, se elevaron también los suicidios. Y este jinete trae una gran espada. El tercer sello, el negro, es un caballo negro que tiene un jinete con una balanza en la mano. Y el cuarto sello es un caballo pálido, pero él no trae nada y él es el único que tiene nombre. Lo vamos a ver más detallado. El primer jinete sale venciendo y para vencer. Él no tuvo oposición cuando salió. Nada le hizo oposición. Todos los gobiernos obedecieron al mandato de encerrarnos. Todos los gobiernos dijeron, así es, por esto vamos y aquí vamos. Y dio como consecuencia el segundo jinete, que era la paz, que se quitó y que se maten unos a otros. Vamos a analizar eso. Y el tercer jinete viene ya con un caos financiero y con una inflación que nunca en la historia se ha visto, pero eso lo estamos viendo ya lo estamos viendo. Entonces decimos, tenemos que analizar entonces dónde está el primer jinete y el segundo jinete. Si ya lo estamos viendo ahorita a las puertas. Y el que lleva el nombre de muerte, el último jinete, se le da la autoridad para matar un cuarto de la población. Y este jinete, un cuarto de la población del mundo, ¿usted sabe lo que es eso? Yo me imagino que sin una guerra nuclear esto no se podría, no sería posible, pero son varias cosas y este jinete va a usar la guerra, el hambre, mortandad, que es enfermedades, y destrucción a través, dice fieras, pero también puede ser traducido como destrucción. Entonces quiero arrancar con el primero, porque con el tercero, no con el primero, sino con el tercer jinete, porque este es el jinete que nosotros tenemos ahorita ya a las puertas. Todos los financieros y financistas están diciendo viene la caída financiera más fuerte. Usualmente la caída financiera se da cada ciclo de 7 años, cuando termina un año Shemitah, y el año Shemitah termina el próximo fin de semana. Entonces no es de asustarse de que ese ciclo donde se va cayendo el sistema financiero del mundo se dio en el 2001, luego el 2008, justo 7 años después, el 2015, que dicen que no fue tan fuerte y que se empezó a levantar como una burbuja que se duplicó, porque digamos, la reventada de esa burbuja va a ser un poco más fuerte ahorita en el 2022, que son exactamente 7 años después. El Señor se mueve cada 7 años. Así fue como Daniel supo el año en el que él estaba, porque él empezó a sumar los 7 años y el año sabático que ellos no habían guardado, que eran 70 años que no habían dejado descansar la tierra. Imagínense. Vemos entonces que esto puede suceder el 1 de Elul, que es el 25 de septiembre. Algunos dicen que el 1 de Elul inicia cuando salga la luna, que es el martes siguiente, después del 25 de septiembre. O sea que podríamos decir que puede ser entre el 25 y el 28 para tener ese parámetro. No se sabe porque a veces los conteos, lo hemos visto varias veces, es un poquito, es verdad, no son muy confiables a ciencia cierta, pero el Señor lo ha querido así para que nadie ande dando ninguna fecha ni ningún año porque realmente no lo sabemos. Pero aquí vemos que ya el Banco Mundial, después del COVID, empezaron a decir ya no usemos moneda porque están infectados, ya no usemos billetes y entonces la gente solo usaba sus tarjetas de crédito. Ya están hablando el Banco Mundial de y no solo el Banco Mundial, todos los gobiernos están empujando y tratando de implementar una moneda digital. Ya hay unos bancos que tienen como fin ponernos esa marca dentro de la piel.
una tarjeta de crédito con todos nuestros, que ya existen, con todo nuestro dinero en donde podamos comprar y vender. El martes pasado, perdón, hace menos de justo una semana, hubo una caída en la bolsa de valores que fue una pérdida de billones de dólares. Vemos que entonces este jinete, el que viene con la crisis financiera, está empezando a escucharse. ¿Qué puede pasar al final? Ahorita que terminemos el año no lo sabemos, solo el Señor lo sabe, pero sabemos que sus jinetes de batalla son todavía mucho más fuertes y más grandes que cualquier ejército humano. Si ya nosotros estamos en este jinete, entonces ¿dónde quedaron los otros dos? Mucha gente dice, estos son ya los juicios, no deberíamos de estar en el tercer jinete y no deberíamos de estar ni en el primero. Hay quienes sustentan eso bíblicamente y yo creo que nosotros no estamos ahí todavía por una razón importante, que si esto fueran ya los juicios, yo creo que estos solo son dolores de parto. Si estos ya fueran los juicios, en el jinete número cuarto, en el sello número quinto, el Señor escribe el Espíritu Santo lo que Juan vio. Y Juan dice que vio el alma de los decapitados abajo del trono de Dios o frente al trono de Dios, pidiendo clamor para que se hiciera justicia. Si ya los juicios hubieran estado siendo implementados, el Señor no le hubiera respondido, falta un poco de tiempo. Eso fue lo que el Espíritu respondió. Ellos estaban pidiendo justicia y se les dice que esperen un poco más. Entonces yo creo que los sellos inicia el juicio, cuando inician las trompetas, las copas, hay unos que inician a la misma vez, pero creo honestamente que los juicios podrían empezar del quinto sello en adelante. Si usted está de acuerdo conmigo, está bien. Como le digo, estas son cosas que no sabemos a ciencia cierta, pero estamos viendo muy fuerte esto. Pareciera que los jinetes ya salieron. Y pues bueno, esa se los dejo con la salvedad de que siempre le digo no se sabe a ciencia cierta, pero yo creería que sí. Pero entonces si ya hablamos del tercero, vamos a hablar entonces del primer jinete. ¿Qué pudo haber causado el primer jinete que venía con corona, verdad? El nombre del virus famoso. Para esto yo quiero recomendarles un video que dice, yo creo que lo tuve ahí a principio de año, que se llama ¿Qué trae el 2022? Búsquelo, porque lo que hablamos de qué traía el 2022 se está empezando a ver ya. Muchas de las cosas se vieron. Y creo que esta es la plataforma entonces de lo que sería el anticristo, pero aún creo yo que él no ha sido revelado. Esto es la representación del caballo blanco, es que ya viene venciendo y para vencer no tuvo oposición y fue algo impresionante lo que pasamos en el 2019, pero a raíz de todo el caos que estos jinetes van a provocar es cuando realmente la gente va a clamar por un líder mundial. Ahorita la gente no siente que haya la necesidad ni de reorganizar el sistema financiero porque no se ha caído. Entonces, creo que el hecho de que él se levantara de primero, sí creo que esta es una plataforma en donde él luego ya va a empezar a galopar. Pero también lo blanco significa una religión falsa y tenemos una religión, ¿verdad? Ahora del calentamiento global, la globalización y vemos todo eso que pudiera haber desatado este primer jinete. El hecho de que él sale con un arma, pero no dispara, no dice que sale con arco y con flechas. Es un arma en la mano nada más. Y recuérdese que también hay armas biológicas. Se sabe que lo que vivimos, la enfermedad que vivimos salió de un laboratorio. Y bueno, eso puede ser y pudo haber sido el arma, ¿verdad? Se lo dejo a usted a discreción para que usted lo piense. No tenemos que pensar igual, como le dije, esto solo es un análisis de lo que hemos vivido hasta ahora. Si cambian las cosas, pues entonces cambian, ¿verdad? El segundo jinete, el segundo jinete entonces es el jinete rojo.
Analizamos el tercero, el primero y ahora el segundo jinete. Y el segundo jinete venía con una espada que significa división. Yo creo que después del 2019, la división en el mundo es impresionante. Se ha marcado mucho digamos, los bandos, si se le puede llamar así, las posiciones políticas, las posiciones religiosas. Y este viene con la mano, si bien la espada significa entonces también guerra, viene también, porque si hay división, ¿verdad? Lo dice la palabra, de dónde vienen las divisiones y las guerras, y es por vuestras envidias. Y entonces viene, si hay división, hay guerra. Pero una de la guerra para que haya división es el temor. Y las posiciones de lo que mucha gente pensaba a través del virus causó división, desde cómo curarse, desde qué hacer, se causó mucha división en medio de muchas personas y él dice que él viene para quitar la paz, pero hay algo interesante porque él dice, diferente a las muertes del cuarto jinete, este jinete viene, el cuarto jinete tiene autoridad para hacerlo él, pero este jinete hace que las personas se maten unas a otras. Y desde el 2019 han aumentado más las políticas para el aborto, eso es matarnos unos a otros. Las políticas para la eutanasia, han aumentado la legislación y la legalización de las drogas. Hay una plaga de drogas de fentanil, especialmente entrando por las fronteras. Los suicidios se han elevado en unos países del 50 al 100%. Matan unos a otros. Y estamos viendo que ciertos fármacos que han recomendado más bien han hecho más daño y han enfermado y han hecho que mucha gente muera. Ahora, ¿usted sabía que la OMS no es una entidad gubernamental? ¿Usted sabía que la OMS es pública, no es pública, es privada, es una organización privada y se le ha dado una autoridad en donde, bueno, el video que me borraron me dijeron que la OMS no está de acuerdo con lo que yo subí, por eso me habían quitado el video. Eso es interesante porque quien maneja la OMS son las farmacéuticas. Y entonces, pues es de entender que este ejército va a venir manejado de alguna manera por las farmacéuticas, porque dice la palabra que cuando él juzgue a Babilonia, a este sistema de gobierno del anticristo, va a juzgar por sus hechicerías, que ya lo hemos hablado, significa farmaqueía o farmaqueia, que de donde viene la palabra de fármacos, medicina. Entonces hay tantas cosas que nos están matando unos a otros. Los cigarrillos, nos están diciendo que comamos insectos y sabemos que la palabra dice que eso hace daño al cuerpo. Nos están diciendo bueno, la comida rápida. Todos entre nosotros nos estamos de alguna forma matando. Se ha aumentado el tráfico de órganos. Entonces dése cuenta que este jinete vino también ya a traer algo que lo hemos visto en los últimos 3 años. Ahora, vemos que también se desató una guerra, ¿verdad? La guerra de Rusia y Ucrania, pero Rusia está amenazando que para el invierno de Europa él va a cortar todo el suministro de gas. Si eso sucede, la mortandad que habría en Europa por congelamiento va a ser terrible. Los países europeos realmente están asustados porque ya Vladimir Putin ya ha amenazado de que va a quitar el gas de toda Europa y Europa depende, unos países creo que es 90%, Alemania, que depende del gas ruso. Y en una página, mire qué interesante, en una página que se llama Civil Unrest Index, ellos llevan 7 años de estar midiendo aquellos países que tienen conflicto civil interno. Y dice que en los últimos 7 años, en 101 países, en este último trimestre en el que estamos, se aumentó el conflicto civil. En 101 países están bajo conflicto civil y el Señor lo dijo. Habrán guerras y rumores de guerras. Yo creo que este jinete viene y especialmente por el color de este jinete es color rojo. Y el color rojo significa guerra, pero también significa
o puede significar, yo no quiero ser tan asertiva en esto, puede significar también la entrada del comunismo. ¿Por qué? Y del socialismo. Porque el comunismo, como lo hemos hablado en otros anteriores, el comunismo es el sistema de gobierno del anticristo. Ese es el sistema de gobierno. El Señor tiene su reino y su sistema de reinar aquí en la tierra y en el cielo, pero el anticristo y Satanás, ellos trabajan con el socialismo. Donde hay socialismo siempre hay pobreza, siempre hay muerte. Y en los últimos años quiero que vean que de tener a solamente Cuba, Nicaragua y por ahí, pues lógicamente Venezuela en los últimos años, quiero que usted vea este mapa, lo que ha cambiado y cómo se ha introducido el socialismo o el comunismo dentro de América. Los puntos rojos que usted ve es, por supuesto, Brasil, que tiene elecciones ahorita, no sabemos si va a entrar un presidente. Lula viene ya pues muy agarrado del Foro Económico Mundial y de todo el globalismo. No se sabe si él realmente va a quedar. También tenemos una Canadá que está ya entrando un socialismo bastante fuerte. Estados Unidos también. Y El Salvador no sabemos, pero usted vea, y si estos países realmente se declaran socialistas, casi toda América se podría decir que ya ha cambiado a este gobierno. Muy, muy interesante. Y el cuarto jinete es, dice que en el libro de Apocalipsis mencionan su nombre, porque este jinete se llama la muerte y el Hades lo seguía. Este cuarto jinete es el único que tiene nombre, no tiene nada en su mano, él viene cabalgando con las dos riendas en la mano y es un jinete que va a traer esa mortandad tremenda, pero el Apocalipsis dice que el Señor lo va a juzgar. Dice, el mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos y todos fueron juzgados por sus obras. Luego la muerte y el Hades, es este jinete, fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. El que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Así que este jinete eventualmente el Señor va a traer justicia. Otra cosa curiosa es de que el espíritu del anticristo siempre trae muerte, pero el espíritu de Dios siempre trae vida. Pareciera que es un espíritu, que es el espíritu mismo, que se va a desatar en medio de este gobierno. Esto es lo que este gobierno va a traer. Así que le voy a dejar aquí las organizaciones que han venido dictando. No las voy a mencionar, pero estas son las organizaciones que han dictado o los ejércitos que han entrado con fuerza a manejar cómo se maneja ahora la situación política. Y yo creo que pues no las voy a mencionar porque para que no me lo bajen, pero ustedes pueden entender. Y así que en resumen, los mensajeros son ejércitos para dominar, para intimidar y también para matar. Recuérdense que el enemigo solo viene a robar, matar y destruir. Y lo dejo con una pregunta para el próximo estudio de la próxima semana. ¿Son los mismos caballos los del Apocalipsis 6 y a Zacarías 6? Bueno, pues ahí se lo voy a dejar porque vamos a terminar aquí este estudio. Vamos a analizar los jinetes de Zacarías 6, cuáles son, quién los maneja, el parecido, pero no iguales a los jinetes de Apocalipsis y cuál va a ser su función en el tiempo del fin. Así que ya con esto yo lo dejo para que usted vaya a su Biblia y usted analice, piense y si hay algo con el que usted no concuerda, puede desecharlo con toda libertad. Ya sabe, la profecía bíblica la vamos a poder analizar al 100% hasta que sea cumplida. Que Dios los bendiga. Nos vemos entonces en 15 días o si Dios lo permite en una semana. Quizá vamos a hacer un poquito más rapidito estos dos para poder entrar al siguiente tema que es las dos casas de Israel, que creo que es un tema bastante importante. Que Dios lo bendiga y entonces nos vemos la próxima semana.